Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo capítulo del ciclo de conversatorios Mujeres chilenas en la música, el arte sonoro y las nuevas tecnologías, el cual es organizado por el Centro de Investigación Musical Autónomo CIMA y es financiado por el Fondo de la Música Convocatoria 2021. La temática principal de este ciclo de entrevistas es difundir la trayectoria de mujeres chilenas radicadas en Chile o en el extranjero y que desarrollen proyectos de investigación o creación sonora en sus más diversas manifestaciones y que tengan algún grado de vinculación con el uso de nuevas tecnologías. Nuestra invitada de hoy es artista, tecnóloga creativa y docente, nacida en Chile y actualmente se encuentra radicada en Londres desarrollando su máster en artes computacionales. Así que te doy la bienvenida, Camila. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias Gerardo. ¿Todo bien por acá? Un detalle que yo ya Sí. terminé mi máster. Eh, Hoy yo no y sabía, así que felicito. Mira, todo qué bien, bien. todo ¿Cuándo bien. fue eso? Terminé en septiembre, fueron 2 años. Estuvo Ya, igual cruzado por el COVID. Empecé me sin imagino. COVID y terminé sin COVID, pero claro, el Ya, entremedio estuvo ahí afectado, aunque por ser artes computacionales era harto de programación, entonces estar con el computador y quizás no era, no, quizás uno de los programas que no estuvo tan afectado porque, claro, no era pintura, no era escultura, entonces podía continuar desde la casa, exacto. pero igual hay cosas que se pierden, igual hay cosas de Sí, por lo la... menos lo presencial, sí, lo presencial ahí siempre hay un factor de, ¿cierto? De otro nivel de comunicación que no se puede establecer ahí. de comunicación, de conocer a tus compañeros y compañeras y la infraestructura, usar los equipos que tienen ahí. Eh, yo Totalmente. igual intenté sacarle el más provecho posible, pero Yo nada, también. ya está súper contenta igual de que haya terminado y ahora estoy trabajando en otra universidad acá. Ah, muy bien. En Kingston University estoy trabajando como técnica. em, Ya, de Mi cargo es técnico digital o técnica digital, ya, y estoy a cargo perfecto. de ciertas, de unas máquinas ahí como de maker space, una cosa así. Ya, qué interesante. Ah, Y ahí sí, donde las papas queman, ¿cierto? Ahí con sí, está toda bueno, el estoy re tecné, la mano contenta, de obra. re Súper, contenta, súper. sí. Oye, muy contento, Camila, de estar contigo, especialmente de que tienes igual una trayectoria ahí que has desarrollado durante harto tiempo, ¿cierto? Y como siempre, como estamos en ese nivel de vulnerabilidad que siempre cuesta avanzar, pero me gustaría que justamente sobre llegar a este punto, ¿cierto? En el cual te encuentras ahora actualmente, ¿cierto? Estando allá en Londres, que supiéramos un poco de cómo se llegó a esto y conocer también un poco a Camila en relación a de dónde viene, de dónde nació, cuáles son sus Bueno, raíces. yo creo que es un proceso lento en Ujú. general porque una va, no sé, desde ciertas intuiciones con ciertos materiales o ciertas ideas, ya sea por donde sea tu aproximación a la práctica artística, si es más material o si es más conceptual o si es más poética, pero vas ahí avanzando como en base a intuiciones, vas aprendiendo herramientas. Y no sé, yo estudié mi pregrado, lo estudié en Chile, y después del pregrado yo creía como chuta, se termina esto y y bueno, y empieza el mundo laboral y todo eso, lo que es esa dificultad, pero también empiezan a emerger otras instancias y otras situaciones en las que uno se va, continúa aprendiendo, como son residencias o encuentros, o vas conociendo otras personas afines con, con tus intereses, y eso, por ejemplo, eh, eh, a mí me pasó con participar en ciertas actividades o una residencia en el Tsunami en Valparaíso, o Ya, después seguir estudiando el diploma de postítulo en arte sonoro, donde nos conocimos, sí, exactamente. y así bueno, y ahora que me vine a estudiar este máster en artes computacionales y como en el fondo como todo va un poco avanzando,
Pero es un proceso lento porque, claro, porque como artista, sobre todo latinoamericana, chilena, em, la, las oportunidades, la situación no es, Compleja, por ejemplo, siempre. acá, perdón, Siempre es compleja, ¿no? es Siempre es complejo, difícil, siempre de, claro. de esfuerzo, que no es fácil, nunca es liviana, siempre hay que estar ahí como presionando. Sí, porque además no hay mucho apoyo, no hay mucha industria tampoco en el sentido de que haya como una estructura más de movimiento de quizás más espacios de exhibición o como más, no sé, como que hay por ejemplo, aquí me estoy yendo por las ramas sin responder tu pregunta, pero Sí, pero no importa, vamos, por vamos. ejemplo, algo de que como que compartir es que, bueno, acá en Londres, yo de hecho una de las razones por la que me quería venir a Londres era bueno, si me voy a ir afuera a estudiar, ojalá un lugar donde pueda como absorber mucho en tanto escena cultural y todo, y al momento de buscar trabajo, por ejemplo, en Chile era como muy difícil, bueno, y uno en qué busco trabajo con mi cartón de artista, y acá, claro, es como impresionante que sí puedes, porque sí hay, en el sentido de sí hay muchos, como decirlo, ofertas de trabajo que están de alguna manera relacionados, como esto mismo que estoy haciendo yo, como trabajando de técnico en una universidad. Perfecto. Bueno, nada, como una cosa que solo para llamar la atención ahí de que es súper difícil, y afortunadamente, claro, acá también es difícil en el sentido de, entre comillas, que yo no diría que tuve suerte, pero también me siento muy afortunada de tener este trabajo porque también igual sigue siendo difícil acá, pero uno que conoce la realidad latinoamericana es como que no Está es la por misma encima. dificultad. No es la misma Sí. dificultad. Y nada, yo inicié como mi ruta hacia el arte sonoro y las nuevas tecnologías. Ha sido medio como en el hacer, porque cuando yo hice mi pregrado no tenía como ese objetivo, de hecho no conocía que se hacían estas cosas, y hice mi pregrado, me fui inclinando por el videoarte, y el videoarte de ahí para mí surgieron como El campo audiovisual, ¿cierto? Lo el cambio audiovisual es... audiovisual, claro, entonces yo de hecho mi interés en el sonido, si bien es algo por un lado más intuitivo, pero por otro era como, bueno, mi trabajo audiovisual del momento, y yo me daba cuenta que estaba como fuerte en lo visual o enfocado en lo visual, pero no sabía cómo aproximarme de una perspectiva sonora. Cómo tomo decisiones sonoras, no sabía cómo corto, cómo elijo, cómo creo, Exacto. El objeto sonoro, por ejemplo, el material claro, sonoro, claro. de dónde consigo la materialidad, cómo trabajo, cuáles son las herramientas desde el campo del sonido, ¿cierto? Pues... Exacto. Y incluso poéticamente, como que no me sentía como en la escuela de arte, claro, todo súper visual, incluso cuando es espacial sigue siendo todo visual. Y claro, quizás ya te sientes cómoda en ese, como que parte de tu hábitat, y el mundo sonoro, algo que me maravillaba, pero que no, como que todavía quizás si bien podía tomar decisiones, podemos todos tomar decisiones intuitivas, pero tenía la duda, ¿no? Cómo quería, y ahí fue que fui estudiando, ya sea de manera independiente, por estar asistiendo a talleres que normalmente muchos que dio la Universidad de Chile, que el Anilla Mac también, en Parque Forestal, y bueno, y el programa en arte sonoro, el Festival Sonami, como ir de a poquito conociendo gente, y esa gente comentándote de otras cosas que se hacían, como de parte de toda esa escena de arte sonoro y de artes electrónicas,
De ahí fui conociendo, claro, las posibilidades como interactivas con la electrónica y conformé un colectivo, que es el colectivo Las Electros, con quienes desde el 2014 a la fecha seguimos haciendo desde performance o instalación, videoarte, tenemos como, y somos muy, como que somos muy partners, entonces como estamos muy activos co-creativamente, y claro, y de ahí se fue como, para mí se fue como de una manera, de nuevo, súper intuitiva, como desde el descubrimiento y desde irte fascinando con las posibilidades, y también desde un lado, o sea, por una parte, de nuevo, desde una parte más material, como de la materia o del sonido o de la interactividad, pero también desde un lugar también más filosófico, como qué significa que una obra sea interactiva, qué significa estar cruzado por tecnologías, qué significa, por ejemplo, trabajar con ruido o con los sonidos de tu entorno, o con, no sé, hay como que por lo menos mi aproximación tiene una carga bien como reflexiva. Y bueno, en mi práctica, yo mientras estaba en Chile, mi práctica, bueno, como decía, estaba desde el videoarte, después me fui acercando hacia electrónica, haciendo un trabajo de electrónica performance con el colectivo, y también, pero teniendo muchas también preguntas sobre querer hacer cosas más, como todo este acercamiento también implica un conocimiento técnico que para mí no era fácil, porque viniendo de las artes visuales, como acercándose claro, al mundo de la electrónica y como de querer hacer cosas interactivas, obras interactivas, implica programación, implica conocimiento más duro para la conocimiento de, ¿cómo se dice? De physical computing, bueno, de electrónica, y eso a mí me costó mucho al principio, y por eso yo decido, bueno, quiero ir a estudiar un máster en artes computacionales, porque me doy cuenta, o sea, mientras estaba en Chile, no podía estar al 100% estudiando esto, porque surgen proyectos, porque un trabajo y otro trabajo, yo tuve hartos diferentes trabajos, trabajé mucho en pituteando, como se dice en Chile, ¿no? Pituteando, ¿cierto? Soy mucho experto. pituteo, yo diría que más que pituteo es como la inestabilidad de los trabajos por proyecto. Entonces, Pituteo es como la forma bonita de decirlo coloquial, ¿no? Pero en realidad es inestabilidad, no hay sostenibilidad en el trabajo, claro, siempre dependemos de los fondos de cultura. Claro, ¿cierto? Entonces se termina un proyecto y después viene otro, o tienes que buscarte otro, y en eso al final uno está mucho tiempo empleado en esa búsqueda, en esa ese sobrevivir. claro, en ese intento por sobrevivir, y ahí una está bueno, con la práctica como puede. Después, bueno, ahora hago lo mismo, o sea, estoy en mi trabajo, tengo jornada completa, pero me quedo después del trabajo porque, claro, encontrando la manera de seguir también con tu práctica, pero por lo mismo un proceso súper lento, como que toma tiempo poder desarrollar proyectos, porque tantas cosas que para poder sobrevivir que hay que hacer, y si más encima, claro, estás en una inestabilidad de estos quehaceres, de estos trabajos, de estos pitutos, cuesta y toma tiempo. Y bueno, y por eso mismo yo postulé para este máster, porque yo sentía que si es que quería estudiar algo como programación, necesitaba tiempo y necesitaba como ponerme de cabeza enfocarse. Sí, porque muy cabeza dura, o sea, yo no tengo mucho, es muy típico que, por ejemplo, muchos artistas
mediales tienen algún cruce con que estudiaron ingeniería primero y se cambiaron, o física y se cambiaron, Perfecto. o que eran secos en matemática, o quizás igual los músicos también tienen un cruce ahí con las músicas. Con el audio, por ejemplo, Con la con ingeniería el en audio y la audio. matemática, como el pensamiento matemático detrás de la música. Y para mí eso, o sea, yo salí como el colegio y yo no veo, yo no sumo ni resto nunca más. Y la vida, como nunca pensé que iba a terminar aprendiendo a programar, pero claro, me costó y por eso tomo la decisión de venir a hacerme este máster. No muchos lugares tienen un programa como este, hay otros lugares, por supuesto. Bueno, y por otras cosas también que decidí venir para acá, y de ahí se va forjando entonces mi práctica con nuevas herramientas, ya sea con sensores Perfecto. o con visuales interactivas, que durante estos 3 años desde que me vine acá con el máster y el tiempo que llevo ahora después del máster, que es en lo que estaba trabajando, y todo eso siempre envolviendo de alguna manera. Para mí el sonido, trabajar desde el sonido, o sea, siempre hay, si bien yo tiendo hacia las instalaciones, porque hay un tema inmersivo, claro, espacial inmersivo, que para mí es importante en cuanto a la experiencia de obra, la manera como de conexión. A mí eso como generar un espacio de conexión, es como para mí lo que es la obra artística que a mí me interesa, sea ya de que si aquel que vino a ver la exposición conectó o no, pero al menos que intentando como generar un espacio en que no sea como simplemente, bueno, esta soy yo y chao, sino que como un intento de diálogo. Y bueno, y ahí el sonido es como en sí mismo siempre me voy a acordar la característica de decir, bueno, el paisaje visual está al frente tuyo, pero el paisaje sonoro está 360, ¿no? Es como te envuelve, es inmersivo en sí mismo. Y recientemente mi último trabajo, que de hecho voy a exponer pronto en unos meses más en Chile, mi examen de magíster es acerca de, me cuesta un poco explicarlo, es acerca de terremotos y tengo un vínculo que es entre terremotos y tiempo, como la experiencia del tiempo en cuanto a duración, que es como la experiencia de experimentar el tiempo y como si fuese un tiempo, la palabra no es de tiempo de espera, pero en el fondo no es el tiempo del reloj que pasa y en el sentido de percepción del tiempo, ¿cierto? Claro, es como más de percepción del tiempo, pero de una manera más del estar aquí y ahora, como en duración, como en un estado temporal. Y yo hago un cruce ahí y eso, ahí hay una reflexión sobre el tiempo respecto a, por ejemplo, sentir esto mismo que estábamos diciendo, de cómo el vivir de los artistas, de las artistas, es tan inestable, que una está y que estás trabajando, tienes que estar teniendo no sé cuántos proyectos, trabajos, más tus proyectos donde si es que algo ganaste de plata se te va por ahí, y postulando a cosas, y que yendo a ver exposiciones, y también no sé, todo lo de redes, como uno está, o sea, si te ofrecen algo, una dice que sí, porque está intentando, ¿no? Como que está constante, en esa constante fragilidad, una constante empuje por hacerlo todo, para salir de esa fragilidad. Y yo
a mí me Sí. cala en esa manera el tiempo como de mi tiempo de esa vida era el hecho de no tener tiempo para nada y estar como la palabra no es angustiada, pero la palabra es como estresada o se entiende un poco que la vida, no es que la vida se te vaya, pero de alguna manera Sí, como que mm, no hay en como un me viene ahogo. como el concepto de lo no permanente, como que estamos en una sociedad, como por ejemplo los sistemas digitales siempre están en constante actualización. O sea, ya no puedes Claro, tener un programa durante 4 o 5 años, siempre va a haber ya una actualización nueva. Nuestras vidas claro, también se convierten, o sea, un proyecto acá y no tiene sostenibilidad y cambias por otro, por otro, por otro, claro, solamente por esa. Entonces, como Byung-Chul Han decía sobre el tiempo, sobre los tiempos lentos, que hay cosas como la claro, confianza que se necesitan tiempos lentos para desarrollarla. Pero ahora estamos tal en un cual. estado tan como rápido, ¿cierto? Que todo, nada es tangible, o sea, es tangible, pero es como efímero la mayoría de las cosas. Totalmente. Entonces, por ejemplo, una exposición es como para el currículum, da lo Ujú. mismo, no, todas las, hacer en esta multitud, pero en que no hay, y por otra parte, sobre todo lo reflexionaba durante la pandemia. A mí la pandemia, bueno, para todos fue un momento de parar, Sí, obligados todos a parar, al menos al principio. Después encontramos de nuevo como que nos acomodamos a, bueno, ahora aparecen esto mismo, como las conversaciones a distancia y exacto. las reuniones a distancia, pero al principio fue un estado de, de, de inmovilidad porque no sabíamos cómo reaccionar, no sabíamos qué estaba pasando, como qué posibilidades, cuánto iba a durar, por lo tanto, qué posibilidades se podían construir desde ahí, nos tuvimos que amoldar todo, pero me acuerdo de haber estado en esa situación como de plop. Eh, Mm, sí, y en ese contexto, además de estar más en la casa, como de estar, bueno, voy a... Eh, ahora siempre en la casa, el tiempo, por ejemplo, de cocinar es un tiempo que antes hacía rápido y ahora era mi tiempo de descanso, de no estar frente al computador exacto. siempre en el mismo lugar, o empecé a tener plantitas que nunca había tenido porque no tenía tiempo para regarlas, y ahora que estaba todo el día en la casa tenía como como unas nuevas temporalidades que en vez de estar, porque además cuando tienes múltiples trabajos o múltiples, bueno, que la exposición aquí, que esto acá, que solo por ir a ver una exposición o por no sé qué, estar constantemente en movimiento. Yo andaba en mi bicicleta para todos lados. Y acá, como, claro, con el COVID, como este como asentamiento, como estar, Exacto. como de estar, por lo menos lo pienso así, por lo menos como decía al principio, en los primeros meses. eh, y, eh, y pensaba cómo, por ejemplo, la necesidad eh, las necesidades de tiempo para estar con otros, como para estar con otros, para llamar, en mi caso que estoy acá, para llamar a mis papás, para llamar a mi familia, como darse tiempo para regar las plantas y cosas. En ese sentido El hablo de tiempo. duración. Y por otra parte, algo que me cala acá es bueno, acá en Inglaterra no tiembla, no tiembla absolutamente nada, no hay placas tectónicas cerca. eh, es algo que acá no. Incluso Impensado. yo siento que al principio, por ejemplo, aunque yo supiera que no temblaba, pero una que te atraviesa tanto en el cuerpo esa La realidad tradición ahí chilena de los temblores. que se mueve la mesa y como que una Exacto. salta. Uno está mirando la puerta ya, viendo Claro, dónde está el marco. Y... sí, es verdad. claro, entonces, y acá como que esa es como un cruce, como el hecho de que acá no me pasara, que no hayan terremotos, como que te das cuenta de ciertas cosas que, que no son que son específicas de donde tú eres, de tu localidad. em, y, y este proyecto, de hecho, me puse a pensar que algo que, que pasa también cuando hay temblores y terremotos es que
antes de que, como ese momento de inmanencia, antes de que, Sí. de que pase lo que sea que pase, incluso si es que no si es que no es terremoto, si es que es uno más de los temblores que tanto estamos acostumbrados, ese momento en que sentimos ese movimiento es un momento en que también el tiempo se detiene. Y es como Sí, un momento totalmente. de duración, y es un momento en que todos tus sentidos se abren y tú escuchas, no, silencio. Si hubiera un temblor ahora, tú estarías Sí, como en otra, sí, atento a tu entorno. totalmente de em, acuerdo. la escucha, la visualidad, puedes tocar ahí una superficie y estás en Exacto. un... entonces pasamos del estado de como de insensibilidades, Sí, sí. de las temporalidades rápidas, a un momento en que y más encima, ese movimiento habrá durado 30 segundos, 10 segundos y es eterno. Es como un estado De por nuestra ley de letargo percepción, exacto. temporal. Eh, claro, entonces yo en este proyecto intento como dar cuenta de esta situación Ujú. que tienen todas mis reflexiones, que es un poco como una recolección de mis reflexiones en torno al tiempo, pero cruzado con algo súper específico que es la experiencia de, de vivir como del cuerpo atravesado por el temblor chileno, una cosa así Exacto. como, El cuerpo porque no atravesado es por el el terremoto, territorio, por una característica el del territorio, territorio, ¿no es claro, cierto? una característica del territorio, desde una Muy perspectiva interesante. temporal. Y ahí eh, el sonido entra en modo de audio, en que yo, por una parte, cuento estas historias de esta experiencia del terremoto y este momento en que el tiempo se detiene, o sea, el temblor y el tiempo se detiene. eh, y, pero también está el audio ingresa como por ejemplo para provocar también cierto jugar con delays, con ciertos, ¿cómo se llama? Como la caída del sonido Ya, o perfecto. con ciertas envolventes, como jugar ahí con el audio de una manera también provocando como esas temporalidades. Y el proyecto es interactivo de dos maneras. Por una parte, es una instalación para describirlo. Es una instalación en que tiene luces LED en forma de espirales en el piso y, Ya. y estas luces LED están dando vueltas como en constante movimiento, como si fuesen... Eh, yo lo pienso como una suerte de energía que está en movimiento, que al final esa energía es luz en este Perfecto. caso, pero están en el suelo refiriendo a la actividad tectónica. Constante movimiento, ¿cierto? Es un constante Claro, claro. movimiento continuo. Es como una suerte de visualización Bien, de perfecto. esa actividad física. eh, y, pero esas luces LED están conectadas a data en tiempo real Ujú. de terremotos y temblores alrededor del mundo. Entonces, Ya, cada vez que perfecto. un temblor es detectado de esta data online, disponible online en tiempo real, Perfecto. la instalación se ilumina por completo y la duración de esa en que se está todo iluminado tiene la temporalidad que está relacionada con la magnitud del temblor. Entonces, Perfecto. si dura más, significa que el temblor fue más fuerte, si dura menos. Y hay algo interesante, es que hay muchos terremotos y temblores eh, bueno, muchos temblores diarios en todo el mundo. Es muy, Sí, no. claro, Y llega a ser es muy divertido, impresionante. tragicómico. Sí, pero temblores a veces bajitos, Sí, como... eh, pero claro, yo siento que claro, no hay tierra quizás más atravesada por terremoto sí, que la nuestra. terrible. eh, pero también pero también, no sé, como preguntarse o abrirse bueno, está toda la Tierra en este constante movimiento y pasan diferentes cosas eh, por eso. Y bueno, y esa es una parte de las luces en conexión con la data en tiempo real.
que eso también lo programé para mi máster. ¿Eso con Pure Data lo hiciste? No, eso lo hice, bueno, con Max. Ya, Max, perfecto. Max. Debo decir que me pasé de Pure Data a Max. Pure Data Max, ya. Por una cosa de estabilidad. Porque me pasó que tenía un proyecto armado en Pure Data y actualizaron Pure Data y no supe nunca cómo volver a hacerlo. Ya, entonces mejor empezar de otro desde cero. Sí, bueno, y acá en la universidad vimos Max, entonces ya, bien, de ahí me seguí en adelante, porque bueno, nosotros en el diplomado postítulo que vimos, el diploma postítulo vimos Pure Data, pero al final, claro, igual una o la otra, igual ahí hay un complemento de entender estas lógicas de... ¿cómo decirlo? Como de programación con sonido, en este caso. Y eso, claro, ahí tuve, es Max y es... no me acuerdo ahora con qué... Si lo hice con Arduino, no creo... claro, con Arduino para poder activar las LED, ¿cierto? Los LED y a Max estar leyendo archivos que se archivos JSON, que es un archivo para leer data de internet, un tipo de formato, claro. Perfecto. Y eso por una parte, pero por otra tenía el piso con una línea de cobre como material conductivo, que la manera en que lo estaba trabajando es que tú tocabas este cobre, la idea es que te ponen los audífonos, en que escuchas un audio que está en modo como de glitch, está caótico, quebrado, fragmentado, pero tocas el cobre en el que está en el suelo, por lo tanto tocas la tierra, pones tus manos sobre el piso, que yo lo pensaba como cuando uno siente un temblor y toca una superficie, ¿no? Como para ver si está temblando, ¿no? Claro, tocas el suelo y se activa el sonido, y el sonido es esta narración y estos audios que yo te contaba antes sobre los terremotos, sobre la experiencia en Chile. Entonces para poder escuchar la obra y para poder seguir la narración, tienes que estar ahí en contacto con la tierra. Y es como una manera también de, no sé, por lo menos de la manera en que yo la pensé o yo la viví, y afortunadamente hay otras personas que también me comentaron como eso, el hecho de poder poner tus manos, o sea, como de estar forzado, entre comillas, a eso, como que no es como la interacción está hecha de una manera que no es como simplemente como apretar un botón o no sé, sino que hay como, no sé cómo decirlo, pero hay un traspaso, algo más, a un poquito, como que llega a no sé cómo decirlo, pero casi performático un poco. Claro, es como bien ¿cierto? De tocar el suelo, porque me encontré muy interesante eso, que no es un botón, no es un gatillo, y justamente no es la interacción que estamos acostumbrados que estamos ahora acostumbrados comúnmente, sino arrodillarte al suelo, ¿cierto? Tener que hacer algo que no es cómodo, y justamente estamos en esta sociedad también de la comodidad, ¿cierto? Del menor esfuerzo posible, ¿cierto? Claro, y también es como un enganche, porque si quieres, como para eso que yo decía, como crear que al final la obra sea un espacio de conexión, entonces tú te tienes que sentar y tienes que darte el tiempo para sentarte y estar ahí escuchando. O sea, si no, claro, puedes pasar de largo y filo, pero claro, al menos la propuesta como que se plantea desde un lugar en que, bueno, te invito a sentarte y tomarte tu tiempo. Y hacer como, claro, como tú dices, al final es como el esfuerzo de no seguir con el tiempo de la máquina y uno y otro, sino que hacer el esfuerzo de quebrar esa temporalidad y darte un tiempo. Tomar tu tiempo,
claro. Tomarte un tiempo, exacto. Exacto. Y algo que también es, yo creo que es bonito, es que, perdón, es que la interactividad que está pasando ahí con el cobre, al final es que el, ¿por qué funciona ese cobre como sensor? Porque está conectado, bueno, el cobre también estaba conectado a un Arduino, que está leyendo cuál es la resistencia que le entra el Arduino está conectado al enchufe, ¿cierto? A corriente. Perfecto. Y el código que tiene el Arduino está leyendo la conductividad del material. Y cuando tú tocas el material, cuando tocas el cobre, estás aumentando la resistencia, o sea, estás disminuyendo la conductividad que llega que está leyendo el Arduino. Entonces al final es tu propio, claro, como hay una conexión con tu propio cuerpo con el sistema eléctrico que hace que al final el sonido y la obra como que se arme, ¿no? Como una cosa así. Como que se genera esa conexión y qué interesante eso, como obligar al espectador a conectarse, y justamente esa conexión es como que su propio voltaje también generara, ¿cierto? El sonido mismo, claro, que estuviera conectado a esta red. No sé, hay una serie de anime, Serial Experimental Lane, no sé si la conoces, pero alguien me dijo, pero nunca lo vi. Sí, es interesante porque hablaban de que de alguna forma la humanidad ya se está transformando en una red neuronal, porque cada uno de los computadores está conectado a servidores y nosotros mismos tenemos un voltaje que al meter los dedos en el teclado siempre estamos en contacto electromagnéticamente. Entonces ya el planeta por sí mismo, y más ahora los satélites que son miles, nos estamos convirtiendo en una red. Ahí también es como está la reflexión de que, porque también, por ejemplo, esa energía tectónica también no es electricidad, pero también es energía. Exacto, y nos recorre, ¿cierto? De manera subliminal, que no nos damos cuenta, y a veces aparece y no... Las cargas eléctricas están también como por todas partes, desde como nuestro cerebro, que es lo más como conocido, las neuronas, pero desde las tormentas, los rayos, pero también hay un montón de otra actividad, bueno, por el magnetismo, como por las plantas tienen también sus sistemas eléctricos, o sea, el sistema eléctrico está, bueno, y la Tierra, todos nuestros cables están conectados, hablamos de conectar el cable a tierra, como porque la electricidad baja literalmente a la tierra. Los rayos, por ejemplo, ¿cierto? Claro, entonces, en verdad, está súper, no, es algo muy quizá abstracto, invisible, pero está ahí, y por eso está, yo como que visibilizaba con estas luces, una suerte de visibilizar esa constante actividad energética, eléctrica que está sucediendo, pero que no nos es evidente. Sí, y justamente las luces que contabas, las luces LED que se activan con los distintos sismos que hay a nivel mundial, es interesante porque también está esa conexión a nivel mundial que tenemos de cada uno de esos eventos. Antes, en la historia de la humanidad, solamente se sabía cuando se unían ciertas culturas, ¿cierto? Y que algunos escribían algún evento catastrófico. Pero ahora imagínate que en tiempo real podemos tener cada uno de esos datos, ¿cierto? Y que justamente tú lo utilizas ahí como... Y de ahí también, de hecho, se desprende otra reflexión que es hoy día que estamos tan llenos de datos y por ejemplo, me pasó que en esta investigación me descargué una app en el celular de terremotos en tiempo real. Y me llegaban tantas notificaciones por día, pero así a cada rato de que había temblado, que al final como que no, o sea, ya no la miraba porque era demasiada, cuando yo quería como, precisamente, como estar en esa conciencia y cachar como quizás de dónde vienen más y como hacer una suerte de porque ingenuamente pensé que era mucho menos, pero
y de hecho me pasó que hace un par de años, quizás hace 2 años o 1 año, hubo un terremoto en Japón, y me acuerdo que en Chile había una alerta de quizás de que podía haber un tsunami, Tsunami. y que tengo entendido que no pasó, pero me acuerdo que por WhatsApp con mis amigos estaban como, oye, si alguien está en la playa o si alguien está cerca del mar, como cuidado que hubo un terremoto en Japón, y yo estaba como, pero si yo tengo la app y se me pasó porque me llegaba tanta información, y ahí pasa un tema de, bueno, ¿qué hacemos con toda esa data y todo el tema de la visualización de datos y cómo... El filtro, ¿no? Cómo filtramos tanta Exacto. información que nos llega. Y cómo filtramos y cómo también le damos valor, como le damos valor o porque al final es tanto que hay una pérdida de valor, ¿no? Como que ya eso, ser un número más. Entonces terremotos, un número más. Entonces también ahí tengo se arma una pregunta con este proyecto que estar pensando. Yo siento este proyecto es una suerte de visualización de datos, pero de una manera mucho más afectiva, y como intentar que no solamente sea eso, como una visualización de datos, que no sea como un número más, sino que hay una suerte de afección, no sé. No es solo interacción, no es solo interactuar y jugar sino es reflexión, ¿cierto? De dónde estamos conectados con todo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ahora también es muy común en el arte sonoro, en todo lo de la arte que utiliza sensores, por ejemplo, lectura de sensores, y el sensor de la bacteria, el sensor de, no sé qué temperatura, el sensor de... es el termómetro, cualquier cosa que pueda recolectar datos se utiliza para hacer una obra. Y esa data se traduce en sonido, en altura de sonido, en, qué sé yo, amplitud, en... varios le dicen sonificación, hasta, como decías tú, de los virus, ¿cierto? Del esquema del virus, del ADN, lo pasan a datos, ¿cierto? Y después lo convierten en... Y que puede ser cualquier cosa, puede ser, claro, el datos, por ejemplo, está muy famoso este artista Ryohei Ikeda, que él trabaja como con el data del universo, él habla eso, del data del universo. Y que, claro, que puede ser la data él trabaja con el data del ADN, como un montón, muchos inputs, pero ahí mi pregunta es como, ya, pero estamos todos recolectando y traduciendo esto, pero y dame algo más, como como so what, como ya, conocemos esto, pero en qué manera de nuevo le damos valor o le damos una manera de qué manera nos afecta o de qué manera nos importa y contribuimos de alguna manera con la data que estamos obteniendo, o es solamente una suerte de truco que, no sé, como sí, utilitarismo, claro, ¿cierto? Y que se pierde la trascendencia, exacto, ¿cierto? Claro. Como de la obra, de que capo más allá de la herramienta, del software, etcétera, ¿cierto? Pero también con un montón de otras, o sea, con el diario, es como lo que ha pasado con las noticias, que ya hay tantas noticias terribles que se normalizan. Claro, se normaliza, y ahora con el data, como con eso, como algo por ahí. Y quizás como para terminar este bagaje. No, y ahora como nos quedan como 2-3 minutos, así como para conclusiones finales, podría ser. Justamente te agarras ahí de este... Perfecto. Bueno, decir que, bueno, ahora que estoy trabajando como técnico en esta universidad, ha sido una experiencia muy buena, porque me ha permitido estar en contacto con otros técnicos, que es mucho esto de que el artista viene antes eran técnicos, ¿no? El artista, la tecné, el arte era la tecné. Y como ahora, por ejemplo, yo tengo acceso a los talleres de madera, a los talleres de grabado,
los talleres de metal, perdón, Ujú. a los talleres de piedra, y todo es como, yo quiero hacer, qué sé yo, cualquier cosa, y están las máquinas, un montón de maquinaria, hay mucha maquinaria, como si quiero cortar metales y quiero perforar metales para hacer otra cosa, no una obra de metal, quiero hacer una obra interactiva, de hecho, con Perfecto, pero cobre, necesito cosas. cierto equipamiento, si es de espacio, eh, como me dices y que eso trabajas con eso. ha sido Oh, qué como bien. que siento que eh, pensaba mucho de hecho en cuando surge la música concreta y la música Mm, electrónica, cómo son los técnicos y las técnicas de la radio, de la BBC, que se quedaban después de sus horas de trabajo a experimentar con las máquinas, como es eso, como espacios de técnica que está y que permite, y esa experimentación que permite eh, nada, está bueno eso. pucha, qué bien. Sí, y lo bueno que, o sea, ya pudiste terminar tu magíster y lo bueno que con esto Ujú. sigues desarrollando tu... Lo bueno de terminar, ¿cierto? Un periodo y encontrar, por lo menos, seguir desarrollando ese campo. A veces, como decíamos en Chile, Sí, sucede que uno cuando termina la carrera queda como en ese vacío de ujú. no saber dónde ir. Así que, bueno, felicitaciones Camila por tu trabajo, interesantísimo. Voy a seguir investigando, me interesó mucho ese concepto justamente de interactividad y Mm, relacionado también a lo que hago, así que, bueno, súper. súper bueno. Bueno, Y esperamos ahí también a los estamos que al habla. están, sí, súper. Y esperamos también a los que nos están viendo que les haya gustado este capítulo y nos seguiremos viendo en otras sesiones más de mujeres chilenas en la música, el arte sonoro y las nuevas tecnologías. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, chao.